Y habíamos invitado en esta ocasión a José García Montalvo, del que alguna cosa diré a continuación, pero si me permitís, aunque no sea más que muy brevemente, incluso tomando algunas palabras que él escribía en un artículo recordando a Camus, yo creo que vale la pena introducir el debate entre las buenas intenciones de las que está empedrado a veces el infierno y la realidad, ¿no? Y sin duda una de las cosas que probablemente ocurren en el ámbito a veces ideológico, en el ámbito de aquello que estamos haciendo por profesión, por vocación, por deseo, como es la cooperación al desarrollo, el trabajo en favor de un mundo mejor, es el confundir los deseos con el propio trabajo, con la propia acción. Y sin duda alguna la única forma en la que estas confusiones se pueden evitar es tratando de introducir conocimiento en aquello que hacemos para ser capaces de distinguir lo que es bueno de lo que no es tan bueno o de lo que es simplemente malo o inútil, ¿no? Y en la ayuda al desarrollo probablemente esto ocurre, ¿no? Hay, como sabéis, una opinión pública que hemos visto que ha ido evolucionando también en nuestro país. Hubo un tiempo en que probablemente formar parte de una ONG era poco menos que ser un ser especial, casi sobrenatural, con una consideración en la opinión pública maravillosa. Eso ha ido bajando. Es verdad que otras instituciones han bajado muchísimo más que las ONGs, pero también las ONGs han bajado en la consideración pública. Y ciertamente lo que hace algunos años era una de las cosas que de las que no se podían prescindir, como era la ayuda al desarrollo, en los últimos años, y el gobierno lo sabe bien, en la opinión pública el reducir los presupuestos de ayuda al desarrollo ha tenido escasísimo coste en términos de coste para quienes han tomado las decisiones en términos de reducción presupuestaria, lo cual quiere decir que la gente se ha preocupado más de lo inmediato, de sus problemas inmediatos, más que de aquellos problemas que afectaban a otra gente, ¿no? Por lo tanto, hay en ese sentido cambios en la opinión pública. Y yo creo que no ya por la crisis, sino de cara al futuro, tenemos la obligación de ser capaces de distinguir entre lo que hacemos, esto de las buenas intenciones, todas tienen buenas intenciones, y la necesidad de demostrar que esas intenciones se traducen en acciones eficaces y en acciones que realmente están justificadas. Porque probablemente lo hemos hablado muchas veces y en esta casa estamos hartos de hablar del tema de la eficacia de la ayuda y hemos formado parte de todos los debates habidos y por haber en esa dirección. Pero es verdad que sigue existiendo un enorme campo, por cierto, no más que en otros quizás, ¿no?, de la vida humana, de ignorancia, ¿no? De ignorancia porque sabemos lo que hacemos, no siempre sabemos el efecto de nuestras acciones, algunas veces sospechamos que pueden tener efectos positivos, pero no somos capaces de acreditarlos, otras veces no nos consta siquiera si han tenido efectos positivos, algunas veces los efectos positivos son muy pequeños, y obviamente habrá ocasiones, seguro que hay muchas ocasiones en que incluso de las buenas intenciones se siguen efectos negativos. Pero cuando uno habla de un mundo de recursos escasos y uno habla de la necesidad de justificar y de acreditar ante la opinión pública el que lo que hacemos tiene sentido, está justificado, va en la buena dirección, sirve para algo, es nuestra obligación ciertamente el poner de manifiesto que somos capaces de demostrar, de evaluar que lo que hacemos tiene algún sentido. Y yo creo que este es el campo en el que José García Montalvo nos puede ayudar a reflexionar y ayudarnos a decir dónde están las cosas en el nivel de conocimiento que en este momento tenemos o que tienen los economistas, ¿no? Bueno, los economistas, como sabéis, pues pretenden saber mucho más de lo que en ocasiones saben, pero en todo caso se esfuerzan por tratar de demostrar que de algunas cosas se siguen algunos efectos y tratan de convertir su conocimiento en un conocimiento verificable. Esto es la tarea de la ciencia, solamente que en las ciencias sociales pues no es lo mismo que en las ciencias físicas y los experimentos no se producen de la misma manera. José García Montalvo es un economista de mérito, es un catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra,
es doctor por Harvard, ha sido consultor de 20 instituciones internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, autor de decenas de libros y artículos y un investigador de muy alto nivel. Y en materia de ayuda es una de las personas que probablemente más sabe en una técnica y en un mecanismo que es un mecanismo que a la vez que puede ser fuente de algunas insatisfacciones para quienes creen que todo está justificado, es, en mi opinión, una técnica susceptible de poner de manifiesto que algunas cosas pueden ser muy útiles y que además podemos probar que lo son. Él ha tratado de aplicar a la ciencia económica y al análisis de la cooperación al desarrollo, entre otras cosas, lo que podríamos llamar experimentos aleatorios. Es decir, lo mismo que cuando se lanza un fármaco, se trata de ver cómo en diferentes grupos de población, los que reciben el fármaco y los que no reciben el fármaco, se siguen efectos distintos, ver si en el ámbito de la cooperación al desarrollo podemos hacer algo parecido para probar o para poner de manifiesto qué es lo que es útil, qué es lo que no es útil, qué es lo que es inútil o qué es lo que es más útil que otra cosa. Bueno, y de ahí se va destilando un conocimiento que es importante y que a mí me parece que vale la pena sobre todo introducirlo como reflexión ahora que nosotros queremos seguir acreditando que nuestro campo de trabajo es un trabajo útil, pero que no podemos justificar por igual todas las cosas y que además tenemos la obligación de verificar que aquello que hacemos es algo que socialmente debe tener respaldo porque puede demostrarse que contribuye a buenas causas. Bueno, este es el terreno. Y en este terreno es en el que yo le había pedido que pasara un rato con nosotros, que nos hiciera traslación de su conocimiento y que nos permitiera charlar con él sobre dónde estamos en esta materia y cómo, siendo críticos en torno al mundo en el que estamos, no podemos ser tan acríticos al mismo tiempo diciendo que todo está justificado y que todo es bueno para el convento y que por lo tanto más dinero para esto y para lo otro y para lo demás allá, sino que tenemos que ser selectivos, seleccionar las causas que debemos defender y en esas sí agarrarnos cuando tenemos evidencia de que aquello que hacemos o aquello que podemos hacer es algo que es digno y que puede ser defendido en la sociedad. Porque será la forma de que podamos reivindicar también más fondos y será la forma de que podamos reivindicar el que no todas las entidades son iguales, sino algunas trabajan en serio y otras trabajan como aficionados. Y yo creo que queremos trabajar en serio y queremos trabajar por buenas causas y queremos trabajar además de tal forma que eso tenga un respaldo social. Y en esa dirección es en la que me parece que nos hace falta un poco de introducción, de conocimiento científico. La economía es una, pero ciertamente en este terreno puede decirnos algunas cosas. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo realmente lo que os voy a contar no tiene de economía, pero tiene sobre todo de técnicas, de estadística, más que de economía. Los economistas, digamos, lo que hacemos es aplicar técnicas que vienen de otros sitios y normalmente lo que intentamos es aplicarlo a cualquier cosa, o sea, que nos metemos en políticas, en sociología, en cualquier cosa, básicamente con técnicas estadísticas o matemáticas, lo que sea. Lo primero que tengo que decir es que nosotros nos estamos poniendo muy críticos ahora con la ayuda al desarrollo y que hay que evaluarla, etcétera, pero los programas sociales del ministerio, no sé qué, también habría que evaluarlos y no se hace, y eso es muchísimo más dinero y sería muchísimo más importante. Tendría que haber una evaluación a priori y luego una evaluación ex post y no se hace. Por lo tanto, estamos exigiendo unos criterios a la ayuda al desarrollo mucho más exigentes que a otros campos que de entrada tienen muchísima más, en términos de presupuesto, muchísima más importancia. Esto es lo primero. En cualquier caso, sin duda es importante que se pueda hacer. La segunda cuestión es que esto ha cambiado mucho, la evaluación de la ayuda al desarrollo ha cambiado mucho en los últimos años, con lo que se ha dado en denominar la revolución de los experimentos randomizados o aleatorizados o control trials. No siempre la cosa ha sido así. Hasta el año 2000, incluso 2001, 2002, la forma habitual de analizar el impacto de la ayuda al desarrollo era con datos de países. Entonces pues, se veía pues, la típica regresiones donde tú cogías cuánta ayuda ha recibido una serie de países y cómo ha evolucionado su PIB o el nivel de educación o lo que sea, ¿no? Y hasta ese momento la forma habitual era esta y los resultados eran, pues dependía mucho, pues algunos estudios decían que no tenía impacto, otros decían que sí, otros decían que en función de cuál era la proporción de la ayuda sobre el PIB, pues sí que tenía o no tenía, bueno, era un poco
bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque este ejercicio hecho a nivel de países está prácticamente destinado al fracaso. No hay control de nada, los países pasan muchas otras cosas, aparte de la ayuda al desarrollo, suceden catástrofes naturales, suceden conflictos en zonas del país, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues esta línea no llevaba a muchos sitios. A finales de los años 2000, una combinación de economistas y estadísticos que estaban trabajando en Harvard empiezan a pensar sobre cómo se podrían aplicar los experimentos que se utilizaban en ciencias médicas, que son el estándar en ciencias médicas, si eso se podría trasladar de alguna manera pues ayuda al desarrollo, que es donde más se ha aplicado esto, o en general a cualquier otra evaluación de programas. Algo de esto se había hecho en los 80, muy poquitas cosas, sobre todo en la evaluación de los programas de formación de desempleados, porque este es un campo también complejo, donde es difícil saber cuál es el impacto final que tienen los cursos de formación. Que por cierto, ahora estamos viendo también bastante barullo sobre algo que hace 30 años ya sabíamos, pero bueno, digamos, seguimos igual como hace 30 años, pero bueno, no entremos en este tema, que es mejor olvidarlo. Y entonces, digamos, de esa interacción entre estadísticos y economistas, pues surge esta idea de que igual es posible hacer algo parecido y buscar experimentos totalmente randomizados, o lo que se llaman experimentos naturales, que es una situación en la cual la naturaleza de alguna manera ha generado algo similar a un experimento. Sin quererlo, digamos, ha surgido algo similar a un experimento. Y a partir de esa interacción empieza primero a construirse un cuerpo teórico de cómo se tendrían que aplicar esos experimentos, qué tipos de estimadores habrían que utilizarse, etcétera, y de ahí se va al campo. Y a partir de ahí comienza poco a poco a formarse toda una nueva literatura sobre cómo evaluar la ayuda al desarrollo desde una perspectiva experimental, en la cual, o sea, la evaluación es parte intrínseca del programa. El programa no es el programa y luego vamos a ver cómo lo evaluamos, sino que la evaluación viene con el programa, está ya metida dentro del programa. Digo un ejemplo, Pradham, que es una ONG, no sé si la conocéis, una ONG india, que ha ganado el premio Fronteras del Conocimiento de BVA. Esta ONG, que es una ONG gigantesca en India, empieza a colaborar muy activamente con el Poverty Lab in Action de MIT, que es un laboratorio que se crea justamente para hacer este tipo de evaluaciones randomizadas hacia mediados de los años 2000, 2003, 2004, empieza a colaborar, a hacer evaluaciones de experimentos educativos. Y esto es muy importante, porque es muy importante que los investigadores y las ONGs colaboren en la programación desde el principio de cómo se va a realizar la evaluación. Lo que sucede es que hay algunas ONGs que no están tan predispuestas a esta colaboración con los investigadores, pero en general esto es fundamental para poder llevar a cabo adecuadamente este tipo de cálculo de evaluación. La segunda cosa importante es que, claro, lo que se había hecho hasta los años principios de los años 2000, de utilizar países, obviamente tenía muchísimos problemas. La evaluación randomizada, si se hace apropiadamente, digamos, es lo que se llamaría el estándar, el gold estándar de la estadística. Es decir, si se hace apropiadamente, si la randomización es adecuada, la evaluación es muy sencilla. No tienes que utilizar muchos supuestos, ni tienes que utilizar técnicas estadísticas muy sofisticadas. Cuando no hay mucho control, como cuando usas países y tal, pues al final tienes que acabar utilizando procedimientos estadísticos complejísimos que precisan muchos supuestos sobre cómo se comporta la perturbación aleatoria, si hay correlación, si hay... Cuando tienes un experimento randomizado es calcular la diferencia entre dos medias y la desviación estándar. Ya está, no necesitas nada más. Por lo tanto, desde el punto de vista de trasladar el mensaje de cuál es el efecto que ha tenido, el impacto que ha tenido un programa, es mucho más sencillo. Desde el punto de vista del investigador, te sientes más cómodo con los resultados, porque lo otro es un poco una caja negra. Tienes que probar muchas cosas y todas las cosas van en la misma dirección con distintos supuestos, pues bueno, más o menos crees que sabes qué es lo que ha pasado, pero en cualquier caso siempre te queda esa duda porque hay muchos supuestos aquí, ¿no? Aquí es una diferencia de medias y esto hace mucho tiempo que sabemos cuál es la distribución de una diferencia de medias y cómo calcular la desviación estándar. Por lo tanto, no tiene mayor problema.
Lo que sí que es importante es que el experimento esté adecuadamente randomizado, se haga con unos procedimientos estandarizados, etcétera, para que se pueda efectivamente decir que esa diferencia de medias responde a lo que es necesario. Otra cosa, por lo tanto, esta revolución, digamos, de los experimentos randomizados es en estos momentos la que domina lo que sería la evaluación al desarrollo, desde luego desde el punto de vista científico, domina totalmente. Ya prácticamente de los otros ejercicios hay muy pocos, solamente se hace en casos en los cuales no hay otra posibilidad, no hay posibilidad de hacer experimentación randomizada. La experimentación randomizada no solamente da la capacidad de tener unos resultados más creíbles y más fácilmente trasladables, sino que a veces proporciona resultados incluso sorprendentes. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre unas pastillas para la eliminación de los parásitos intestinales en los niños, y la idea, obviamente, de proporcionar estas pastillas a los niños es para que su salud mejore, ¿vale? Entonces, el mecanismo que utiliza la ONG correspondiente es, como es difícil proporcionar, ¿cuál va a ser el mecanismo para dar esas pastillas? Como es difícil proporcionarlo en los domicilios, dicen, pues vamos a hacerlo a través de las escuelas. Las escuelas lo haremos, y es un experimento randomizado, unos toman placebo y otros toman esto. Entonces se ve que no solamente mejora la salud, es que mejora la educación también de esos niños. ¿Por qué? Bueno, porque los niños al final, al tener menos episodios de diarreas, etcétera, van más habitualmente al colegio, al ir más habitualmente al colegio aprenden más, y luego pues los resultados de los test aparecen también. Por lo tanto, puedes capturar incluso externalidades que de otra manera sería imposible de capturar, porque no sabrías muy bien de dónde vienen los efectos. Por lo tanto, esta es otra de las grandes ventajas que tiene realizar experimentos randomizados, y es que puedes de alguna manera ver más allá de lo que sería el impacto directo que tiene la medida que estás realizando. Esto no quiere decir que no se hagan estudios también de países, se continúan haciendo. De hecho, hace poco, y con relación a esto de la máxima, lo que tú comentabas, las buenas intenciones, a veces las buenas intenciones llevan a resultados que son perversos, ¿no? Existía la sospecha durante bastante tiempo que la distribución de la ayuda alimenticia en algunos países estaba provocando situaciones de conflicto. En estos momentos ya tenemos, se ha publicado hace muy poquito, hace varias semanas, un artículo donde se hace con detalle la distribución de la ayuda alimenticia de USAID, y se comprueba que no aumenta la probabilidad del onset, o sea, de que se produzca un conflicto, pero sí que alarga los conflictos y aumenta la incidencia, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, estas cuestiones también son importantes, y son cuestiones que obviamente en un país en conflicto tú no puedes hacer un experimento randomizado. Normalmente no puedes hacer un experimento randomizado, y por lo tanto cualquier cosa que tiene que ver con países en conflicto, pues normalmente va por otros mecanismos, digamos, científicos, o se utilizan otras metodologías. Esta metodología no solamente está impactando de manera muy importante en la economía de desarrollo, sino también en muchas otras cosas, por ejemplo, en todos los temas educativos. En los temas educativos, pues la discusión tradicional del tamaño de la clase, ¿tiene influencia, no tiene influencia? Todos estos temas también se están haciendo experimentos randomizados, y lo más importante de todo, igual como en el caso de la ayuda al desarrollo, es que se están creando repositorios con los resultados de todos estos análisis. Por lo tanto, yo puedo ir al repositorio correspondiente y comprobar cuál es el efecto de la disminución del tamaño de la clase, pues de 22 a 15 o de 30 a 25, lo que sea, porque ya hay experimentos hechos, y entonces ahí en ese repositorio encontraré quién hizo el experimento, bajo qué condiciones, hubieron algunos problemas para la randomización o no, cuál fue el método finalmente utilizado, cuál fue el resultado, etc. Lo mismo para la ayuda al desarrollo. El Poverty Lab in Action tiene un repositorio con toda una serie de estudios que ya se han realizado, que han realizado ellos o que han realizado otros investigadores, donde se puede comprobar, bueno, cuál es el efecto de esas intervenciones en distintos lugares. La pregunta que siempre surge en la cuestión de los experimentos randomizados es la cuestión de la validez externa de los resultados. Un experimento randomizado tiene un enorme potencial de validación interna, o sea, es muy válido internamente, pero la pregunta es, si yo ahora quiero replicar esto, en lugar de en Kenia, lo quiero hacer en Tanzania, o lo quiero hacer en Somalia, por ponerlo todavía más complicado,
el resultado va a ser el mismo o no va a ser el mismo, ¿vale? Y aquí, digamos, es donde las cosas empiezan a complicarse, y es donde hay que aplicar un poco pues, sentido común, ver si las condiciones son similares, si no, si hay que introducir alguna variación para que se amolde mejor a la idiosincrasia de cada uno de las situaciones, etc. En cualquier caso, esto es ciencia, la ciencia avanza pasito a paso, poco a poco, no sabemos la solución a todo, sabemos cómo ha funcionado en algunos sitios, no sabemos exactamente cómo funcionará en otros, pero bueno, si ha funcionado aquí, pues quizás podría funcionar en otros sitios donde la situación sea similar, institucional, etcétera, y bueno, de esta manera, poco a poco vamos avanzando. Y no sé qué más contaros, porque yo venía pensando que esto iba a ser un almuerzo, debate, coloquio, más que un rollo por mi parte. Yo creo que esto como introducción, ¿vale? Y si queréis podemos discutir. Sí, no, hablamos ahora. Yo creo que seguro que queremos. Yo te lanzo alguna pregunta, ¿no? Quizás por introducir, más allá de cada uno de los experimentos que ha salido, los aspectos en algún trabajo que has escrito, he visto, ¿no? Temas de evaluación de cosas que en este momento sabemos, ¿no? Es decir, áreas de lo que es la actividad genérica enorme de cooperación al desarrollo en las que creemos tener razonable evidencia de que pueden ser efectivas, ¿no? Y áreas en las que, por el contrario, hay elementos más problemáticos o por lo menos más ignorancias o más dudas, ¿no? Quizás sí. Bueno, aquí, digamos, aquí hay el primer problema es separar lo que sería desastres humanitarios, ¿no? En un desastre humanitario la evaluación, digamos, es que no tiene mucho sentido porque la premura de la acción, digamos, impide de alguna forma el hecho de que puedas insertar un procedimiento de evaluación de eso. Lo que es importante es la coordinación, estas cosas. En cualquier otro de los casos sí que es importante que haya una organización de lo que sería la evaluación posterior y una interacción del pensamiento y la acción. Muchas veces lo que te encuentras cuando vas al campo es que la ONG con la que estás colaborando lo que quiere es acción. La gente tiene hambre, la gente está muriendo, hay que hacer algo. Y en el otro lado están las instituciones que dicen, hay que hacer algo, pero tenemos que hacer algo que sirva, algo lógico, por lo tanto tenemos que organizarlo. Entonces siempre tienes esta tensión entre de alguna forma el pensamiento y la acción, ¿no? Entre el que va más pensando en que quiere ir al campo y llevar esas bolsas a quien le hace falta y el que está pensando más en cómo, no solamente en la evaluación posterior, pero también en cómo debe hacerse esa organización. Y luego, con respecto a medidas concretas, pues claro que hay una cantidad de instrumentos ingente de cosas que se ha hecho sobre educación, sobre salud, hay multitud de experiencias, incluso se están haciendo experimentos randomizados sobre el tipo de gestión hospitalaria, por ejemplo. En algún país del sudeste asiático se está probando de manera randomizada gestión privada frente a gestión pública para ver cosas que, digamos, hace 10 años serían ciencia ficción, ¿no? Pues hay países o regiones que permiten que se haga esto para comprobar cuál es el impacto que tienen. O sea que... Yo me interesa, no tengo mucha idea de estos temas así como de análisis, de medición de impacto y tal, pero sí me interesa saber hasta qué punto puedo entender, por ejemplo, la necesidad y los mecanismos más o menos que te pueden llevar a medir el impacto en temas de gestión pública-privada de agua, de sanidad o lo que sea, de cómo una medida afecta pues temas físicos como el tema de los niños, pues la relación de la educación, pero en temas más difíciles de medir, más sociales, pues en temas de participación social, ciudadana, que puede haber maneras de medirlo, pero no sé si serán las más adecuadas o que el impacto es más a medio, larguísimo plazo. Primero, me pregunto si existen maneras de medir ese impacto y segundo, también una pregunta un poco más filosófica, que es, con nuestra obsesión de medir y demostrar resultados de todo lo que hacemos, porque tenemos que justificar de alguna manera nuestra existencia, no estamos obligándonos y exigiéndonos demasiado demostrar la evidencia de lo que hacemos cuando al final estamos haciendo cosas que alimentan procesos de largo plazo y que si no los puedes demostrar dejas de hacerlos o tienes que dejar de hacerlos porque no puedes demostrar que sirven para algo
inmediatamente, o sea, es una como más filosófica, paja mental. Bueno, yo dos reflexiones, una que hila con la de María y otra anterior, ¿no? Que no hila. Nosotros aquí en nuestra organización siempre hemos pensado que para abordar seriamente los temas de evaluación el tamaño de la organización importaba. Es decir, con programas pequeños o proyectos pequeños o con una estructura organizativa muy limitada, era difícil tener recursos, tanto económicos como profesionales, que pudieran abordar los procesos de evaluación con un estándar mínimo de calidad, ¿no? Entonces, eso es un primer problema que abordamos organizativamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que el tamaño es un factor clave a la hora de poder tener un cierto rigor a la hora de abordar los procesos de evaluación? La segunda cosa es que en el cambio organizativo en el que nosotros estamos, ¿no? Hemos intentado hacer un giro por tener ciertos expertises in-house que no son los de project manager generalistas, sino expertises sectoriales, ¿no? Y eso tenía que ir combinado con un expertise metodológico para abordar cuestiones tanto de planificación como de seguimiento y de evaluación. Pero también digamos que en España, ¿no? la cualificación profesional metodológica, sobre todo en clave de evaluación, es bastante floja, ¿no? Entonces, las evaluaciones son muy qualis, muy basadas en percepciones, y toda esta dimensión, digamos, más de medición es la que más falla, tanto en las evaluaciones de los grandes proyectos de la cooperación española como en las de las ONGs, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado un problema, ¿no? Para que esta combinación de expertise sectorial con cierto expertise metodológico funcionara al nivel que aspirábamos, no para salir del paso y evaluar bien la financiación pública española, sino para jugar en la liga a la que aspirábamos jugar. Y, o sea, estas dos preguntas van relacionadas, ¿no? Son más organizativas en relación a la evaluación. Y luego, un poco tu opinión sobre cómo medir cambios actitudinales, ¿no? Nosotros trabajamos mucho y cada vez más en cambiar concepciones sobre la vida. O sea, nuestro trabajo se ha vuelto más inmaterial, más intangible. Claro, somos una organización que está en un proceso de tratar de incidir más en políticas públicas, en cambio de políticas públicas, generando actitudes ciudadanas que presionen al poder público. Y eso tiene una parte de herramientas de incidencia política, pero tiene otra parte de cambio actitudinal. Pues, por ejemplo, que las mujeres consideren que no tienen por qué aceptar la violencia del entorno y que tienen derecho a una vida sin violencia, que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su sexualidad en la vida cotidiana, ¿no? Cosas que implican procesos internos de empoderamiento, de cambio de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué experiencia tienes tú a la hora de medir estos intangibles? Que está un poco también vinculado con la pregunta de la compañera, ¿no? Y luego también en procesos de incidencia política, que van mucho más allá. Cuando se trata de medir un cambio legislativo, nosotros eso lo sabemos medir perfectamente, pero si tú tienes que medir un proceso de cambio de una política que va desde la aprobación legislativa, pasando por el diseño de la política, la aplicación de la política, ¿no? Bueno, pues qué experiencia, o si nos recomiendas alguna cosa que podamos analizar para estas cuestiones. A ver, paramos un poco. Sí, paramos, son muchas preguntas. Algo más. A ver, empiezo por el final, los cambios de actitudes. Nosotros hemos utilizado a veces, digamos, no en concreto con temas que tienen que ver son culturales, pero no sé cómo explicarlo. Nosotros hemos utilizado a veces cuestionarios que van asociados a juegos que juegan las personas, o bien puede ser las personas de la administración, o puede ser enfermeras en hospitales de Addis Abeba, o puede ser... y a través de esos juegos inferir
cuestiones sociales como, por ejemplo, cuestiones de confianza. ¿Cuál es la confianza que tienen en esta sociedad unos individuos con otros? O cuestiones no solo de confianza en los demás, sino de capacidad de confiar en uno mismo. Entonces, esto se puede medir también. Hay instrumentos que van más allá de lo que es el survey, porque los surveys, pues bueno, es difícil ver más allá de lo que te quieren decir, ¿no? Mientras que con estos juegos sí que puedes, de alguna manera, intentar medir, además de que en el survey tú le preguntas, ¿no? ¿Cuánto confías en lo demás? ¿Dejarías tu casa abierta? ¿Le prestarías dinero a tu vecino que tiene un problema porque se le ha muerto una cabra? No sé qué. Aparte de esto, o sea, intentamos hacer una coordinación de esto, que sería preguntas típicas de cuestionario, con preguntas que a través de juegos intentan obtener el mismo concepto, pero sin preguntarlo directamente. Entonces, hay formas de medirlo. No se puede medir todo, porque hay cuestiones que no hay juegos diseñados para hacerlo y que tienen un componente cultural muy fuerte que tú les preguntas y seguramente no te van a decir la realidad de lo que sucede, y por lo tanto es difícil que tú puedas ver el efecto que tienes diciéndole a las mujeres tú tienes derecho a tu propia sexualidad y tal, y vuelves después de 4 o 5 años y les haces un cuestionario. Seguramente eso no va a darte el resultado que tú querrías. Por lo tanto, siempre hay que buscar alguna forma de que surja la realidad, la verdad de lo que la gente piensa a partir de mecanismos, entre comillas, de mercado. Tú les planteas un juego, ellos lo juegan, y en función de cómo lo juegan, tú puedes a partir de ahí extraer las conclusiones de cuánto confían o de cuánto son confiables ellos mismos, etc. Entonces, pero evidentemente todas estas cuestiones que tienen que ver más con temas culturales son mucho más difíciles de medir, obviamente. Y aquí vamos a las cuestiones de largo plazo. Las cuestiones de largo plazo también se pueden medir, pero digamos, llevan muchísimo más tiempo. En los experimentos médicos hay muchas veces que desde que comienzas con los experimentos primero en moscas, luego pasar a bueno, pues esto te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y aunque es verdad que esto no es un efecto a largo plazo, sino que es una cuestión de procedimiento, pero aquí tardas mucho tiempo. El problema es cuando es a largo plazo y además es algo muy etéreo de medir. Entonces sí que ya la cosa se complica, porque, digamos, ¿cómo le preguntas tú? Primero, todas las preguntas retrospectivas, pues ya sabemos todos los problemas que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes asegurar de que aquello que tú hiciste hace 20 años está teniendo un impacto ahora, cuando en 20 años han pasado tantísimas cosas que no son controlables, que es difícil? Por lo tanto, yo creo que hay temas que por definición es muy difícil de cuantificar de manera precisa. En cualquier caso, yo creo que siempre hay que intentar buscar el procedimiento para hacerlo. Si existe algún tipo de mecanismo que permita hacerlo, intentarlo, siempre intentarlo, porque es mejor tener evidencia, aunque sea, digamos, soft o sea una evidencia que no sea muy precisa, que no tener ninguna evidencia. Por lo tanto, y con respecto... con respecto a la masa crítica, este es un punto importante. Es evidente que no todas las actividades pueden evaluarse porque es necesario que haya una determinada masa crítica. Lo que sucede es que tú no necesitas tener especialistas en tu propia institución, para eso está la colaboración con otras instituciones, ¿no? Y yo estoy seguro que hay muchos organismos de investigación, laboratorios, etcétera, que se dedican a cuestiones de desarrollo, que estarían encantados de colaborar con ONGs en la realización de evaluaciones, porque todos ganan. Ellos escriben su paper, vosotros tenéis el resultado de la evaluación. Aquí es un juego en win-win, todos ganan. Uno hace ciencia como quiere hacerlo, los otros que no tienen suficiente capacidad para hacerlo por ellos mismos, en esta colaboración también consiguen. Este es básicamente lo que hace el Poverty Lab in Action. Ellos lo que hacen es decir, miren, nosotros estamos aquí, si ustedes necesitan que colaboremos, nosotros encantados, porque de hecho una ONG no tiene por qué tener, o sea, su misión no es tener un departamento de evaluación, su misión es otra. Lo que tiene que hacer es establecer colaboraciones con otras instituciones que pueden proveer de esos servicios que en principio
la ONG no tiene por qué tener. Alberto, ¿tú eres tú? No sé quién estaba antes. A mí me planteaba algunas dudas esta metodología randomizada, sobre todo por el conjunto de variables que rodean al estudio, ¿no? Me acuerdo en mi época de estudiante nos reíamos siempre con los profesores con aquello del ceteris paribus, aquel latinajo, ¿no? Y se me ha quedado de entonces, ¿no? Que decía el estadístico, ¿no? Este estudio vale siempre y cuando todo lo que rodea sigue constante, ¿no? Y entonces nos reíamos mucho, pero luego te das cuenta que tiene su importancia, ¿no? Con el ejemplo de las pastillas, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en esa época en la cual ha bajado la incidencia gastrointestinal, pues sin saberlo el municipio había hecho una formación sobre buenas prácticas higiénico-sanitarias, o la climatología ha permitido que por las lluvias pues se haya limpiado más los ríos y haya menos parásitos, ¿no? Dentro de que efectivamente hay que buscar simplicidad, y en cuanto entramos en análisis de la correlación de todo lo que rodea, es un infierno efectivamente, ¿cómo aseguramos que no está interfiriendo en el resultado, ¿no? Las variables que rodean? El nivel de sofisticación de estos estudios es increíble. O sea, todo esto que tú dices y mucho más se ha tenido en cuenta en este estudio que te estoy contando, porque obviamente, digamos, todo esto son peligros incluso a la validez interna, no ya externa, sino a la validez interna. Y todo esto se hace con muchísimo cuidado. Ahora en estos momentos hay estudios donde hay una geolocalización a latitud, longitud precisa de todos los hogares que participan en el estudio. Se conoce exactamente todas las condiciones que rodean, o sea, no hay... si tú te lees un estudio y dices, nunca se me habría ocurrido llegar a este nivel de mirar si las casas de no sé qué tienen o no tienen agua corriente y si les ha llegado posteriormente o no, si ha habido o sea, si hay intervenciones simultáneas, obviamente esto se tiene en cuenta, sí, porque esto es muy importante para la validez interna de los resultados. Por lo tanto, se llega a unos niveles de sofisticación enormes, intentando asegurar que las condiciones del experimento se cumplen estrictamente. Y si no se cumplen estrictamente, bueno, pues ese estudio pues no llegará a una revista, a la mejor revista pues llegará a una revistilla pues menos importante, digamos. Por lo tanto, tienes que garantizar que todas estas condiciones se cumplen. Y pensar también que estos estudios, luego si lo hace un académico, pues, o lo hace un centro como el Poverty Lab in Action, pues Esther Duflo o Michael Kremer van por el mundo presentando esto y se enfrentan a profesores que les dan por un lado y por otro, y les preguntan esto y les preguntan muchas más cosas, y por lo tanto ellos tienen que organizarlo bien de manera que no esté sujeto a que no haya ningún tipo de agujero de este estilo que tú planteas, que obviamente acabaría con la validez interna de esto. Sobre lo del ceteris paribus, dejarme que os diga algo, porque como últimamente se habla mucho de que enseñamos muy mal economía y tal, y que hay que enseñar otro tipo de economía y no sé qué, estas cosas que se dicen. A ver, lo del ceteris paribus ya sabemos lo que es, o sea, simplemente nos ayuda a pensar. Lo que te está diciendo es que ese modelo no es verdad, pero te ayuda a pensar, te ayuda a mantener un esquema mental que te va formando un poco tu capacidad de analizar críticamente situaciones económicas que te vas a encontrar, ya sabiendo que no es... Cuando dicen, no, es que las facultades de economía solo enseñan el libre mercado, no sé qué, hostia, vas al libro de micro y dices, hay un capítulo de conveniencia perfecta, y no sé cuántos capítulos de fallos del mercado, pero uno detrás de otro, externalidades, oligopolios, no sé qué, solo enseñan libre mercado. Bueno, oiga, pues eso no es verdad. Lo que menos enseñamos es el libre mercado. De hecho, decimos, la conveniencia perfecta no existe. Os la enseñamos como una cosa que lo podéis tener como un muñeco de trapo al cual darle golpes porque todo falla en este sistema, ¿no? Entonces, me hace gracia cuando dicen que solamente enseñamos y luego que no... O sea, que como hay mucha ideología, según parece hay mucha ideología, hace falta más ideología. Entonces, ¿por qué no se explica economía marxista, economía feminista, economía no sé qué? Oiga, pero si hay mucha ideología, lo que hace falta es que haya más ciencia, no más ideología. Entonces, lo que hace falta es que hay cosas que, evidentemente, hasta la ciencia llega hasta donde llega, ¿no? O la estadística llega hasta donde llega, y a partir de ahí lo otro es discutible, pero decir que en una situación en la cual los estadísticos, los matemáticos, es la gente que mejor empleo está encontrando en estos momentos, tasas de desempleo bajísimas, donde tenemos el Big Data, tenemos
todas las aplicaciones de la estadística a los sectores empresariales y tal. Decir que las técnicas no son importantes, que tenemos que formar economistas que sepan de muchas ideologías distintas sobre economía, me parece un disparate. Parece ir en contra de lo de hacia dónde va el mundo. Mira, es que historia económica se sigue explicando, historia de las doctrinas económicas se sigue explicando. Pero bueno, perdonad, que me he ido a otro tema que no tiene nada que ver con el tema. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tenía adelante. De esto último, te quería preguntar, ¿y no crees que el enfoque ideológico pues también tiene un impacto en la técnica? O sea, que mirar las cosas desde otro punto de vista, pues que no puede ver cosas diferentes, incluso, ¿no? Incluir, pues yo qué sé, en un cuestionario, pues si lo miras desde un enfoque feminista, desde un enfoque marxista o desde un enfoque neoliberal, pues eso también tiene un impacto en las preguntas que haces, ¿no? O que incluyes en el cuestionario. Eso es lo primero, un poco a raíz de lo último, ¿no? Y luego también te quería preguntar, bueno, sobre el tema de evidencias, ¿no? Que decías antes también que hay que llegar a una masa crítica, que qué tipo de evidencias podemos generar. Quería saber un poco cómo valoras ahí las evidencias que son más cualitativas, ¿no? En relación a lo que comentaba Ana antes. O sea, nosotras, por ejemplo, cuando trabajamos temas de sexualidad con las mujeres, claro, es que es muy difícil medir eso a través de un cuestionario, ¿no? Como decías tú. Y al final, pues a lo mejor acabas trabajando con historias de vida o con otras técnicas cualitativas, pero donde tú a lo mejor puedes trabajar en profundidad con 4, 6 o 10 mujeres, ¿no? Que está claro que no llegas a una masa crítica. Entonces, ¿cómo valoras pues ese tipo de evidencias, ¿no? que profundiza, pero que no es muy amplia, ¿no? en cuanto a número? Otra pregunta más, ¿no? Si conoces alguna buena experiencia de medición de impacto de una campaña a través de medios de comunicación. También vinculado con esto de cambio de actitudinal o de tener mayor conciencia sobre que tienes derecho a algo, porque ese es otro tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo cada vez más, ¿no? Trabajar con medios de comunicación, con comunicadoras, con organizaciones que se dedican a la comunicación para poner en marcha campañas de ámbito nacional o regional, ¿no? Sobre temas de derechos. Si tú tienes derecho a pedir, a exigir, a vivir, etc. No conozco temas de campañas. Hay trabajos que se han hecho, pero que tienen que ver con campañas, pero campañas en el peor sentido de la palabra, como pueda ser la utilización de la radio en Ruanda para el genocidio, etcétera. Y se ha hecho trabajo muy detallado, estudios muy interesantes sobre cómo influyeron campañas de este estilo. Y se ha hecho en algún otro país, pero también en el mal sentido. Que yo conozca, por lo menos, no conozco casos que se hayan hecho en ese sentido que comentas. Lo de las entrevistas en profundidad y tal, es otra técnica, digamos. Yo estoy abierto a cualquier... Yo creo que hay que tener claro que es necesario proveer de algún tipo de evidencia. Y la evidencia depende de la intervención. No todas las intervenciones pueden hacerse randomizadas, porque o bien los outputs no son medibles de manera sencilla, o bien, digamos, hay condiciones que impiden que se pueda utilizar esta técnica. Ya decía antes, por ejemplo, en lugares donde hay conflicto, no puedes hacer una experimentación randomizada y por lo tanto tienes que ir pues, a datos regionales, a información de otro tipo, que tiene otro nivel de agregación, que tiene otros problemas estadísticos diferentes, a otras técnicas estadísticas. Es lo mismo que la situación que tú planteas. La situación que tú planteas es que un survey no sirve de nada, ya lo comentaba antes. Es muy complicado que a través de un survey tú puedas elicitar nada. Tiene que ser una cosa mucho más personal, tiene que ser una cosa más íntima, más privada, no puede, que no haya el pensamiento de que aquello en algún momento podría identificar, no sé, las técnicas tienen que amoldarse a la intervención y eso tiene que ser así. Ahora, ¿cuál es la credibilidad de cada una? Bueno, pues es que si no hay otra forma, pues esto es lo que hay. Entonces la credibilidad será la que venga asociada a la
disponibilidad, ese es el mejor procedimiento que existe. ¿Hay algún otro procedimiento para extraer evidencia para este caso? No. Pues oiga, estoy haciendo, estas son las mejores prácticas, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que yo esté intentando hacer una evaluación de estas, con entrevistas en profundidad y tal, de algo que es fácilmente medible, en lo cual podría hacerse con muchísima facilidad un estudio randomizado, etcétera. Entonces, oiga, esas no son las mejores prácticas. Pero yo creo que en el caso que tú comentas es que es muy difícil encontrar otra técnica para obtener evidencia. Lo que hay que buscar es evidencia. Lo que no puedes decir es, yo hago el programa y ya está. No, hay que buscar evidencia. La evidencia dependerá de la intervención. Y luego, con respecto a lo de los cuestionarios y tal, tú ya sabes que a nosotros los economistas los cuestionarios no nos gustan nada, porque como el Dr. House, todos mienten. Hay que ver a la gente en el mercado, verlos actuar cuando se juegan los cuartos, cuando se juega, ¿no?, en un juego detrás para ver cuánto dinero del que yo le doy devuelve efectivamente, cuánto se lo queda a él, cuánto, o sea, hay que verlos actuar. Por lo tanto, ahí no hay ideología. Cuando yo defino un juego para ver si hay confianza, si se confía en el otro, y lo defino de una manera muy específica, con unos pasos muy específicos, aquí no hay ideología. A este señor yo le doy un dinero y este señor va a devolver o no va a devolver en función de lo que él crea, que no le estoy imponiendo ningún tipo de formulismo ideológico ni nada. El señor es libre para hacer lo que quiera y en función de cuál sea su... De hecho, hay muchas diferencias culturales. Estos juegos se han jugado con aborígenes en África y en Brasil, no sé qué, hay diferencias enormes entre unas y otras. Y aquí no hay ideología. La otra cuestión, o sea, en economía, como muchas otras ciencias, llega un momento en que la ciencia acaba y comienza otra cosa. Entonces, comienza, bueno, pues lo que cada uno cree. Allí donde no llega la ciencia, pues bueno, hay la argumentación, ¿no? Hace mucho tiempo se escribió un libro que yo creo que sigue siendo muy vigente, que se llamaba La retórica de la economía, que lo que argumentaba es que en economía, pues básicamente lo que intentamos es convencer al otro de que tenemos razón y usamos todo tipo de argumentos y todo tipo, pero que el objetivo no es acertar, sino convencer. Eso hace 30 años era así de forma a lo mejor general. Yo creo que cada vez, yo creo que la economía sí que avanza, por contra de lo que piensa otra gente. Yo creo que la economía sí que avanza, porque cada vez tenemos más datos, cada vez los datos son mejores. Cuando tenemos datos podemos discutir sobre algo. Con los datos sí que podemos, o sea, tú puedes decir, no, tu conclusión es incorrecta por esto, porque has usado este supuesto. Si lo cambiaras obtendrías otro resultado. Hablemos de ello. Lo que, digamos, lo que no puede ser es hablar en el vacío, porque en el vacío es la ideología la que lo domina todo. En el vacío es lo que yo crea frente a lo que tú creas, y como estamos enfrentados y no vamos a podernos probar nada, pues ya está. Entonces yo creo que la ciencia económica ha avanzado, ha empujado mucho la línea esta donde acaba la ciencia y empieza lo otro. Y lo otro existe, obviamente. La política económica muchas veces no es científica, sino que es lo que tú crees que funciona y por unos principios muy, muy básicos. Es decir, oye, pues yo creo que si los individuos usted los deja que hagan lo que tienen que hacer, pues esto siempre es mejor, porque siempre está el jeta que intenta aprovecharse y tal. Bueno, pues esto es una concepción como muy primaria de cómo tienen que funcionar las cosas y que, bueno, pues puede guiar la acción política o de política económica en muchos casos, pero con esto, aún aceptando que esto es así, yo creo que la ciencia económica ha avanzado enormemente, enormemente, y que ahora podemos tener discusiones científicas sobre temas en los que antes no podíamos. O sea que se le va comiendo cada vez más terreno a la ideología, nunca se acabará de ganar el terreno, es imposible, porque es una ciencia social, por lo tanto esta línea nunca llegará hasta el final. En otras ciencias sí que llega hasta el final, pero digamos que a mí lo que me gustaría es, por ejemplo, el modelo, hablas de física, en el modelo estándar, que es el que usan todos los físicos, digamos, la base de la física, en el modelo estándar no hay masa, no hay gravedad. Bueno, pero esta gente estaba tan contenta con el modelo, ¿no? Y si tú sabes una cosa cierta es que existe la gravedad, eso lo sabes por cierto. Pero el modelo teórico que esta gente utilizaba se basaba
en el supuesto de que existía una cosa que se llama bosón de Higgs que nadie había visto y que no sabían si podían encontrar, pero aún así seguían pensando que su modelo teórico, ¿por qué? Porque hay una construcción científica muy potente y a partir de ahí esto sí que pueden empujar, esto lo pueden empujar, digamos, hasta el límite. Aquí no hay sitio para la ideología, pero esto es una ciencia distinta, ¿no? Pero yo creo que en economía pensar o bien que la economía es mera ideología o que la economía no avanza y no tiene nada de ciencia, pues las dos posiciones me parecen poco sostenibles. Bueno, volvamos un poco. Sí, perdona. La digresión sobre la ciencia. Yo, ya que estamos un poco en la parte esta de consultorio, supongamos que en una organización como esta quisiéramos en las áreas que son principales y que no son más propias establecer algunos mecanismos de evaluación del estilo de experimento aleatorio, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías desde el punto de vista metodológico? Es decir, ¿cómo podríamos, aquí tenemos, por ejemplo, desarrollo local, temas relacionados con género, mujeres, igualdad, tal, o temas de vida humanitaria, ¿no? Por coger tres grandes vectores de lo que hacemos. ¿No podríamos establecer una especie de metodología con alguna colaboración del mundo académico, científico, etcétera, que permitiera? A mí me parece que es muy importante el que, además de las 1000 evaluaciones que hacemos, algunas de las cuales son inextricables y son para justificar lo que hemos hecho, pero que no sé si nos aportan a nosotros mismos demasiada convicción sobre la efectividad de lo que hacemos, si pudiéramos en algunas áreas dar un paso, empezar a dar algún paso, ¿no? Creo que esto sería un elemento relevante desde el punto de vista de diferenciación. Oiga, estos hacen evaluación y hacen una evaluación, digamos, en el mejor de los niveles de la evidencia metodológica en este momento. Y dos, nos daría también un poco más la seguridad de que lo que estamos haciendo tiene efectos. No solamente que probamos a los financiadores que hemos hecho lo que estaba previsto, sino que ha tenido efectos y no en forma de 1000 estadísticas, todas una junto a la otra, para decir que después de la actuación el mundo ha mejorado un montón, pero no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero yo creo que ahí hay dos niveles. Hay un primer nivel en el cual es importante que la propia organización tenga claro que eso es lo que quiere hacer, y parece que eso está claro, ¿no? Y hay un segundo nivel en el cual, cuando se plantea cualquier intervención, la organización pide colaboración, pero también sabe qué es lo que quiere obtener como resultado, o sea, cuáles son los outcomes, cuáles son los objetivos, y de alguna manera dirigir al evaluador si es un colaborador externo. Lo que no puede ser es, mire, tenemos este programa, venga usted y haga usted lo que tenga que hacer. O sea, tiene que haber una colaboración estrecha porque para hacer desde el principio, porque para hacer una evaluación bien, el demonio está en los detalles. O sea, no es, al final ves la cosa publicada y dices, ¡ay, qué bien ha quedado! y tal, pero es que detrás de eso hay un trabajón inmenso, hay un conocimiento de la intervención muy profundo, porque si no nos encontramos con los problemas que tú comentabas. Que se te ha escapado, ¡ay! Se me ha olvidado que en esa región al mismo tiempo estaban haciendo una intervención, no sé qué, pues mira, ya está, ya la hemos fastidiado, ¿no? Entonces eso es fundamental, porque hay que entrar en los detalles. Esto del economista que miraba por encima y tal, esto no sirve. O sea, tiene que estar metido en el ajo. Igual nos hace falta una sesión específica, ¿no?, en la que pudiéramos... ¿crees que habría en tu entorno, etcétera, gente que pudiéramos encontrar que quisiera sentarse con nosotros y analizar en estas áreas de programas? Podríamos escoger un par de programas y en estas otros tal y diseñar alguna cosa de estas. Podría preguntar, sí. Sí. Pero a ver, tendríamos que saber qué intervenciones concretas habría que mirar. Katia, no sé si quieres contar lo que estamos tratando de evaluar en Senegal. No sé si te ves lo de el impacto de las cocinas en la salud. Explicárselo para que vean un poco, donde hemos intentado hacer evaluación de impacto en un programa que ya está en marcha, que desde el principio, ¿no? Por un acuerdo con la Politécnica. En la Politécnica, bueno, específicamente lo que se está intentando evaluar es el impacto de unas cocinas mejoradas en básicamente, bueno, pues eso, en la salud, en la reducción de la emisión de ciertos gases que se daban antes porque las cocinas están al interno de los hogares, ¿no?
Entonces ahí lo que se ha hecho pues es la medición de emisión de gases antes y la emisión de gases después, y se ha visto que ha habido de momento el informe pues ve una reducción significativa en la producción de ciertos gases, pues de carbono y de algún otro que se ha medido. Entonces, bueno, yo creo que iba un poco por ahí, más allá de las intervenciones a nivel, como decía pues Sandra antes, quizá las cosas que son más cualitativas son un poco más difíciles de medir, pero cosas cuantitativas que, por ejemplo, desde el Programa de Desarrollo Local Sostenible, como reducción de emisiones, contribución a la mitigación del cambio climático y ese tipo de cosas, sería interesante pues conocer dentro de nuestras intervenciones, conociendo los indicadores que tenemos, pues qué tipo de cosas podríamos medir. Yo creo que en ese caso es bastante científico porque se ha hecho una medición previa, se ha hecho una medición posterior y es bastante fácil de medir. Sí, aquí hay... ¿El impacto en la salud? ¿Eso se ha podido medir? Porque tenía muchas enfermedades respiratorias las mujeres por cocinar la forma que sustitución de alguna cosa que dentro de la casa está echando un fuego bajo por unas cosas con cerámica y tal, más alta, otro nivel y con... Claro, lo que pasa en ese caso es que yo creo que el impacto en la salud a largo plazo es más difícil porque sí es cierto que tiene un impacto directo el que una cocina que tenga emisiones esté dentro, pero es difícil luego aislar las externalidades, exactamente. Las externalidades de las otras son muy difíciles. Entonces, claro, en ese caso sí se podría, o sea, si habría alguna metodología en el caso de la salud, ¿cómo puedes medir, pues, qué sé yo, pues incluso la incidencia de el aumento de ciertos vectores en la zona por temas climáticos o que alguna cepa de algún qué sé yo, de alguna bacteria haya cambiado, haya mutado, lo que sea. O sea, que en ese caso yo entiendo que es más difícil, pero sí que se podría conocer, entiendo yo que se podría hacer una aproximación de qué porcentaje de esa reducción en los gases podría tener en la salud, ¿no? Sí, aquí yo creo que hay dos temas que son importantes, ¿no? Una cosa es el análisis de impacto, otra cosa es la comparación de beneficios y costes, ¿vale? Entonces, el análisis de impacto tiene el problema de las externalidades y puede tener una situación por encima, un problema por encima, que es el problema del escalado. Mira, la cuestión, en el caso concreto sería, ¿qué pasaría si toda la ciudad cambiara las cocinas, ¿no? Me imagino que es un experimento donde parte de las cocinas han cambiado y otra parte no, y por eso tienes la externalidad negativa de las otras. En este caso no hay, en el caso, por ejemplo, de algunos vectores y de la utilización de mosquiteras, etcétera, o de cambios genéticos de mosquito que transmite la malaria, etcétera. Aquí tienes el problema al revés, de que cuando intentas hacer un escalado, lo que se produce es una mutación más rápida del mosquito y al final lo que generas es que aquello que en una cosa pequeñita, en una pequeña aldea ha tenido un impacto enorme, a medida que vas haciendo el escalado el impacto es mucho más pequeño, porque la probabilidad de que el mosquito mute es mucho más grande, ¿no? En el caso de que tú me estás contando es justamente el contrario, la externalidad va generando un efecto cada vez más positivo, porque evita las externalidades que te producen los otros. Por lo tanto, en esas situaciones, a lo mejor, si es posible encontrar en un área poblaciones que sean similares, lo que habría que hacer es no dentro de una población, sino entre poblaciones. Por lo tanto, coger una población, claro, esto depende del tamaño de la población, del presupuesto que haya, etcétera, pero coger una población completa y acabar con las cocinas tradicionales y luego compararla con otra, y si es posible que no esté muy cerca, para que no pueda haber, como estamos hablando de contaminación medioambiental, etcétera, que no haya posibilidad de interacción, porque esto es lo que de alguna manera dificulta medir. Pero aún así, en ese caso, o sea, habría externalidades que no se podrían controlar, qué sé yo, si son zonas agrícolas, pues que en un sitio se utilice un tipo de pesticida que en otro sitio no, que puedas... Por eso digo que lo que hay que buscar es unas condiciones lo más similares posibles. Si la región es parecida, el soil, la calidad del soil, lo que se planta, etcétera, será parecido, la tecnología agrícola será parecida también, entonces hay que intentar que sea en una región similar, pero que si es posible no haya, pues imagínate que haya un bosque entre medio que impida que haya la menor intersección posible de las externalidades para poder delimitar con mucha claridad cuál es el efecto final.
Pero aún así sería interesante, o sea, que el elemento del previo, o sea, de hacer las mediciones anteriores y de hacer el elemento, o sea, que podría determinar también que quiero decir, que podría determinar que realmente el efecto negativo es de esas emisiones. Quiero decir que cruzando los dos, o sea, haciendo tanto una comparativa con otra claro, que no. Sí, esto es lo que se llama diferencias en diferencias. Ya tú tienes diferencias en el tiempo sobre un baseline que ya has construido antes de cambiar las cocinas, pero también puedes tener diferencias en diferencias, diferencias en diferencias en diferencias, puedes tener hasta triples diferencias, que sería utilizando otra localización como zona de control, comparar el cambio en el tiempo y frente a otra localización que no ha cambiado las cocinas. Entonces tienes todo tipo de técnicas a tu disposición para poder hacer estas comparaciones, y cuanta más variabilidad consigas obtener, no solo en el tiempo, sino también entre distintas localizaciones, mejor. Y cuanto más bien definido tengas los impactos, muchísimo mejor. Si no hay contaminación cruzada de eso, muchísimo mejor. Bueno, adelante, Carolina. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Estás bien? Sí, yo tengo una cosa a las 12. Vale, voy a ser rápida. No, tranquila, sí. Bueno, es más bien una reflexión y luego quería preguntarte un poco sobre la última parte. Está bien que la acción que hagamos siempre arroje unos datos, que esos datos siempre tengan un análisis, pero ese análisis al final tiene que tener una consecuencia, es decir, para tomar decisiones, ¿no? Y a mí me da la sensación de que a veces en las organizaciones, hablo de la nuestra y hablo de en general también, nos quedamos un poco en la medición de esos datos, extraemos, bueno, en el análisis quizá a lo mejor no es tan profundo como quisiéramos, extraemos unas conclusiones, pero luego nos cuesta dar mucho el paso de que tomar unas decisiones en base a eso que hemos hecho, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte un poco, en este último tramo de la evaluación, ¿no?, cuando pasas del análisis a la toma de decisiones, un poco cuál es tu experiencia de cómo se debería aplicar. Claro. No. A ver, en principio, lo lógico sería que tuviera consecuencias, si no, ¿para qué haces la evaluación? O sea que, bueno, me imagino que si las cocinas no funcionan, no iréis con cocinas a otro sitio. Bueno, pues entonces ya tiene una consecuencia. No, pero digamos que en el fondo, al final lo que quieres es no tropezar dos veces en la misma piedra. Entonces, sí, obviamente tú no puedes hacer toda la variedad de posibles intervenciones que existen. Entonces tú pruebas una que crees a priorísticamente que tiene sentido y que además estás casi seguro que va a funcionar. Si no funcionara, sería una locura decir, ahora vamos a hacer un escalado para toda África de este procedimiento que no funciona. Oiga, si no funciona, a no ser que tengas muy claro que el escalado te va a proporcionar las externalidades positivas, no tendría mucho sentido. Por lo tanto, si la evaluación no tiene consecuencias, no tiene sentido hacer la evaluación. Las consecuencias pueden ser de distintas formas. Una puede ser consecuencias sobre intervenciones futuras, otra puede ser consecuencias sobre mi propia financiación. Yo puedo demostrar que efectivamente aquello que he hecho tiene sentido y que podría replicarlo en otros sitios con un resultado similar, y por lo tanto alguien podría estar interesado en financiarlo, dado que yo le puedo mostrar que una evaluación correcta, una evaluación adecuada da un resultado positivo. Por lo tanto, sí que debería tener este tipo de consecuencias en distintas perspectivas, pero que a veces no las tiene. También lo reconozco, que sí que hay casos en los que no lo tiene. Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que hemos hecho un repaso a un tema que es bien interesante. Me parece que nos va a quedar el que charlemos en otro nivel y de forma privada, a ver si encontramos mecanismos que nos permitan incorporar más de esto, ¿no? Yo creo que es una preocupación compartida, como has visto aquí, hay gente algunos de los que han intervenido que son especialistas en sus propias áreas y demás, y esto es un tema que todos los días estamos con lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la organización, yo creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer, por convertir las evaluaciones que hacemos
en evaluaciones que nosotros mismos creamos que son significativas, porque a veces es una suma de muchos indicadores, hacemos lo mejor posible, a lo mejor no tenemos otros medios mejores, etcétera, pero yo creo que debiéramos esforzarnos por diseñar desde el principio, cuando hacemos nuevos programas al menos, mecanismos desde el principio de evaluación que puedan servir para mostrar la mejor evidencia disponible, ¿no? Y creo que además eso podría ser un valor de la organización, ¿no? El convertirse de verdad en una organización que ha incorporado técnicas nuevas de evaluación, no digo porque se hagan incluso internamente o solo internamente, sino en colaboración con gente acreditada que pueda servirnos en esa dirección. Yo creo que esto es un tema también de credibilidad social. Es que me parece que es un tema, aparte científico, etcétera. Evidentemente estamos utilizando recursos, muchos recursos que vienen socialmente, hay que probar que los utilizamos bien. Pero creo que es un problema de crédito social, es decir, una organización que acredite que está utilizando este tipo de cosas, creo que tiene un valor social, es una organización seria, es una organización que puede ser más fiable, es una organización que se preocupa por utilizar bien los recursos y por acreditar que está utilizando los recursos en aquellas cosas en las cuales tiene efectos positivos, etcétera, ¿no? Y valdría la pena, me parece, el que dediquemos a eso un esfuerzo, estamos ya en esa onda, pero que incorporemos esto como parte de nuestro modo de trabajo, ¿no? De hecho, hay una cosa muy importante, que es que los proyectos tendrían que proveer financiación para la intervención y para la evaluación, para las dos cosas. Porque lo que no tiene mucho sentido es que se provea para la intervención, pero no, o sea, si tienes que hacer una evaluación tienes que detraer recursos de lo que es la intervención. Oiga, no, esto no... cuando, por ejemplo, en el Banco Mundial el Fondo Español puso 10 millones de euros o de dólares, puso la mayor cantidad que ha puesto ningún fondo en ningún país para evaluación randomizada. Pero sin embargo aquí, cuando te dan un proyecto no te dan para evaluación, ¿no? Lo cual es un poco una contradicción. Oiga, usted está dando un dinero para que el Banco Mundial haga evaluación randomizada de todas las cosas de todas las intervenciones que hace, pero usted en su propia casa no sigue la misma norma, ¿no? Que es lo que sería lo más lógico, creo yo, vamos. Sí, parece razonable eso. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.